Muy bien, el primer tema que abordaremos es relativo a las fuentes del derecho mercantil. Es importante señalar o distinguir qué se entiende fuente en el mundo jurídico. Por fuente se reconoce el lugar en donde emana o tiene su origen la norma jurídica. En el derecho, doctrinalmente se distinguen tres tipos de normas o tres tipos de fuentes. Tenemos las fuentes formales, las fuentes materiales y reales y las fuentes históricas. Las fuentes formales son todos los procesos que originan la creación de la norma. Un ejemplo de ello, pues, es el proceso legislativo. Las fuentes materiales o reales alude a todos los hechos sociales que dan origen a la norma. Un ejemplo de una fuente material o real, en nuestro caso, podría ser la Revolución Mexicana. Con relación a las fuentes históricas, hace referencia a las evidencias históricas que permiten el conocimiento del derecho. Esto es, todos los vestigios en los cuales aparece la norma jurídica. Un ejemplo de esto podría ser el Código de Hammurabi. Respecto a las fuentes del derecho mercantil, es importante señalar como un antecedente primigenio que la norma mercantil no surge propiamente del Estado como actualmente lo conocemos. La norma mercantil, el derecho mercantil, tiene su origen propiamente en la actividad de los comerciantes. Así, históricamente, podemos reconocer la existencia de consulados que eran importantes para la resolución de controversias en materia mercantil. Todas estas sentencias o resoluciones a controversias dieron origen propiamente a los criterios y normas de carácter mercantil. Los comerciantes siempre desde un inicio han buscado la asociación entre ellos para la protección de sus intereses. Así, estableciéndose como un núcleo cerrado, pues bueno, todas estas resoluciones, todas estas normas que se fueron generando a través de la solución de controversias, fueron adoptadas justamente por el Estado moderno para la creación del derecho mercantil. En consecuencia, pues sí, las prácticas comerciales fueron el origen primigenio inicial del derecho mercantil. Sin embargo, bajo el estado actual, podemos hablar de la ley. La ley como fuente suprema del derecho mercantil. Otra fuente reconocida dentro del derecho mercantil es la jurisprudencia, la costumbre, los usos mercantiles y la doctrina. Hablemos de la ley. La ley, como te he mencionado, es la fuente principal reconocida en nuestro sistema jurídico respecto a la norma mercantil. En tal tesitura, la legislación mercantil se encuentra integrada en principio por un código de comercio. Es importante señalarte que el código de comercio que nos rige en nuestro país data de fecha de 1890. Yo, a través de un análisis de diferentes leyes de carácter federal, yo he identificado al Código de Comercio como la norma jurídica más antigua que rige en nuestro país. Esto es 1890, que es el año en el que inicia su vigencia. ¿Qué ha sucedido con este Código de Comercio? El Código de Comercio, pues, inicialmente debería haber tenido todas las normas relativas a materia mercantil. Nosotros no hemos enriquecido este Código de Comercio, sino que hemos regulado la materia mercantil por medio de las reconocidas como leyes especiales en materia mercantil. El Código de Comercio y todas estas leyes especiales de carácter mercantil son de carácter federal, competencia federal, y solamente el Congreso de la Unión se encuentra facultado para regular sobre esta materia. Te refería que el Código de Comercio es la ley suprema respecto al derecho mercantil. Sin embargo, te he indicado que existen leyes mercantiles especiales. Tenemos diferentes leyes especiales o temas que han sido sustraídos del Código de Comercio para ser regulados a través de estas. Así tenemos, y simplemente como ejemplo, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley del Mercado de Valores, la Ley de Seguros y Fianzas, la Ley de Propiedad Industrial, la Ley de Concursos Mercantiles, la Ley de Inversión Extranjera,
la Ley Federal de Competencia Económica, la Ley Federal de Metrología y Normalización, la Ley Federal de Correduría Pública, entre otras. Como te darás cuenta, el concepto mercantil o la legislación mercantil como fuente primigenia se encuentra establecida en diversas normas. Por lo tanto, pues el conocimiento del derecho mercantil implica justamente un estudio amplio respecto al tratamiento que se le da en todas estas leyes con relación a la actividad mercantil. Como segunda fuente del derecho mercantil se señala la jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? La jurisprudencia son criterios de interpretación judicial de la norma jurídica. ¿Qué significa esto? Bueno, es importante establecer que las leyes son emitidas por el Poder Legislativo, la ejecución de estas leyes es a través del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial es el encargado de resolver las controversias que se suscitan entre los gobernados e inclusive entre los mismos estados que conforman nuestra federación. Así las cosas, los juzgados federales tienen como función hacer una interpretación a un caso concreto de una norma jurídica, que puede ser desde la interpretación de su alcance o sus implicaciones de constitucionalidad o inconstitucionalidad. Todos estos criterios jurisprudenciales establecen un marco sobre el cual la autoridad judicial tiene que guiarse para la solución de las controversias que se le plantean. ¿Qué beneficio tiene esto? Pues es un beneficio importante porque la decisión o el sistema jurídico se ve ordenado de forma homogénea. Esto significa que un órgano jurisdiccional, un juez, por algún motivo particular, pues se tiene que constreñir a este marque, a estos lineamientos establecidos a través de tesis o jurisprudencias. Esto permite pues que no exista la interpretación uniforme de nuestro sistema jurídico. La aplicación de las tesis o jurisprudencias resultan obligatorias para los órganos jurisdiccionales al momento de realizar la aplicación de la norma, como te mencioné, a un caso concreto. Otra fuente que se señala con relación al derecho mercantil lo encontramos en la costumbre. La costumbre mercantil son los actos mercantiles o de comercio repetidos constantemente a lo largo del tiempo, que no se encuentran regidos por una norma de derecho en forma de ley escrita. En nuestro sistema jurídico se encuentra limitada a reconocer a la costumbre como una fuente del derecho mercantil. Simplemente la ley expresa que la costumbre o los usos mercantiles podrán ser aplicables siempre y cuando la ley así lo señale. Si la ley no señala como elemento generador del derecho mercantil la aplicación de los usos o costumbres mercantiles, no es posible aplicar esto como algo generador del orden jurídico mercantil. Después tenemos la doctrina o principios generales del derecho. La doctrina o principios generales del derecho se forma por el conjunto de teorías, razonamientos, argumentos y principios expresados por diversos estudiosos, al caso, en el derecho mercantil. El Código de Comercio en su artículo 1324 nos señala lo siguiente. Artículo 1324. Toda sentencia debe ser fundada en la ley, y si no por el sentido natural, ni por el espíritu de ésta, se puede decidir la controversia, se atenderá a los principios generales del derecho, tomando en consideración todas las circunstancias del caso. Este es el único precepto en materia mercantil que nos induce de alguna forma que al momento de dictarse una sentencia por el órgano jurisdiccional que no encuentre un elemento particular en la ley, en el sentido natural de la ley misma, podrá de alguna forma aplicarse los principios generales del derecho, entendiendo a la sentencia como generadora de obligaciones.
El Código de Comercio, ya establecimos que la ley es la fuente primigenia del derecho mercantil. Respecto a su aplicación, el artículo 1 del Código de Comercio señala que los actos de comercio solo se regirán por lo dispuesto en este código y las demás leyes mercantiles especiales. Como te mencioné, las leyes especiales de carácter mercantil. Respecto a la supletoriedad, puede suceder que dentro de las leyes mercantiles no se encuentre totalmente integrado, desarrollado un concepto o una institución. A este caso, podrá ser aplicable de forma supletoria otras disposiciones. El artículo 2 señala, respecto a este concepto de supletoriedad, que a falta de disposición del Código de Comercio y demás leyes mercantiles, serán aplicables a los actos de comercio las del derecho común, contenidas en el Código Civil aplicable en materia federal. Yo te hago una relación histórica. Anteriormente esto disponía que la supletoriedad estaba a cargo de los códigos civiles de cada entidad federativa según se sucediera el acto de comercio. Sin embargo, ya de forma más congruente, se hizo esta reforma al artículo 2, estableciendo que la supletoriedad en materia comercial corresponde al Código Civil Federal. Esto pues es más armonioso en establecer la supletoriedad de una ley federal con otra ley federal. Por último, te voy a dejar unas ligas que tal vez te signifiquen algún interés, donde de alguna forma podrás aumentar estos conceptos y razonarlos bajo otros criterios. Muchas gracias.